el día de hoy quiero comenzar diciéndoles que los amo a cada uno de ustedes con todo mi corazón y es un gusto y un privilegio poder compartir la palabra el día de hoy. Y vamos a continuar con esta, le dijimos que es una miniserie porque fue el domingo pasado y hoy, que se llama El Desafío del Crecimiento. Y la semana pasada hablábamos de la escuela de los nuevos meseros. ¿Cuántos estuvieron aquí? Ok, espero que lo hayan puesto en práctica. Si no estuviste, búscala en YouTube, ahí está la conferencia, te invito a que la escuches, la escuela de los nuevos meseros. Y hablábamos un poco acerca de los desafíos que tiene el ir creciendo, el ir pues aumentando el número de personas y por lo tanto empieza a aumentar el número de actividades y empezamos a necesitar más gente que empiece a servir, pero no, lo que estudiábamos era que no era solo servir por servir, ¿verdad? Tiene un propósito el empezar a servir y por eso se llamó la conferencia La Escuela de los Nuevos Meseros, porque nos basamos en Hechos capítulo 6, así que abre tu Biblia ahí en Hechos capítulo 6, hoy vamos a terminar de estudiar esta porción de la Escritura, lo que Dios nos está enseñando aquí en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y nos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y empezábamos a estudiar los primeros versículos y algo de lo primero que vimos es que hubo un problema, había una murmuración de los griegos con los hebreos de que las cosas no estaban bien, que no estaban atendiendo bien a las viudas. Y es algo común que va a pasar cuando estamos en crecimiento. Va a haber problemas, va a haber cosas que antes se hacían bien y hoy ya no se hacen tan bien porque no funciona de la misma forma, porque tenemos que cambiar los métodos, porque tenemos que cambiar las estrategias y es un proceso en el cual tenemos que vernos involucrados los que estamos sirviendo. La gente que va llegando se va a dar cuenta de las deficiencias que tenemos, porque va llegando por primera vez, porque se va dando cuenta de cómo lo estamos haciendo y a lo mejor nosotros ya nos acostumbramos. Pero la gente que viene por primera vez, pues dice: oye, esto está mal, aquí esto debería de mejorar, y se va dando cuenta de esos errores. Yo no sé si te ha pasado en tu hogar, que cuando ya te acostumbraste a ver ciertas cosas para ti son normales, pero cuando alguien llega por primera vez y te hace el comentario, dices: es verdad, como que no debería de estar ahí, como que debería de estar del otro lado, como que deberíamos de arreglar esto, pero ya nos acostumbramos. Al igual que en el
en el día a día. Vamos en el transporte público y ya nos acostumbramos, pero cuando viene gente de otros lugares y se sube a nuestro transporte público, dice, bueno, qué bueno que tienen esto y esto, pero aquí deberían de mejorar porque allá lo hacemos de esta manera. Y es algo normal que va pasando, que tenemos que ir aprendiendo a mejorar. Y era lo que aquí estaba sucediendo. Dijeron, hay un problema, y los apóstoles dijeron, vamos a solucionarlo, tenemos que buscar la forma de solucionarlo. Y lo que hicieron es que llamaron a la multitud. ¿De quiénes? De los discípulos. No llamaron a toda la congregación, sino llamaron a los discípulos para poder escoger entre ellos a 7 varones. Pero estos 7 varones tenían que tener ciertos requisitos que los vemos en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, primeramente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y veíamos algo importante. ¿Cuál era el trabajo que iban a hacer? Servir las mesas. Y decimos, para servir unas mesas, para ser meseros, ¿a poco necesito requisitos? Tener un buen testimonio. ¿A poco necesito estar lleno del Espíritu Santo? ¿Se imaginan que así fuera todos los lugares que vamos a comer? Que tu mesero tenga que tener un buen testimonio, que un requisito para ser mesero en cualquier lugar fuera tener un buen testimonio. Sería un requisito difícil, porque realmente ¿cuántos conocen la vida de los meseros? De los que te han atendido. Vas a un restaurante por primera vez y a poco dices, ay, mira, él tiene buen testimonio, él tiene mal testimonio. No, ¿verdad? No les conocemos. ¿Y a cuántos realmente les importa su testimonio? Con que me atienda bien, ¿verdad? Con que me sonría y no me ponga mala cara, con esto me doy por bien servido. Pero aquí estábamos hablando de algo muy importante, que no era solo servir mesas, sino a quién se la íbamos a servir y a quiénes se las estamos sirviendo en la iglesia, porque a la misma gente que servían en ese tiempo es la que hoy están sirviendo. ¿Quiénes somos? Los hijos de Dios. Y a ellos les estamos sirviendo. Por eso necesitaban tener ciertos requisitos para poder trabajar en esta obra. Tener un buen testimonio, ser llenos del Espíritu y de sabiduría. ¿Para qué? Para que los apóstoles siguieran perseverando en la oración, en el ministerio de la palabra, siguieran hablando la palabra. Entonces vemos cómo es importante cada uno de estos ministerios, cómo es importante empezar sirviendo a las mesas, porque ahí vamos a aprender humildad, porque la humildad es importante para poder seguir sirviendo al Señor hasta donde Él nos quiera llevar. Siempre tenemos que tener un corazón humilde, y eso aprendíamos la semana pasada. El día de hoy vamos a continuar con este tema y le pusimos como títulos: de siervos a héroes. De siervos a héroes. Y este tema es el llamado a un verdadero crecimiento, a un verdadero servicio. ¿Cómo es que unos hombres que fueron elegidos para servir en unas mesas se convirtieron en héroes? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo es que pudieron llegar a esto? Y lo primero que podemos ver es que estos hombres ya estaban preparados, ya estaban siendo preparados con tiempo atrás, porque eran parte de los discípulos. No era solo gente de parte de la iglesia, de parte de toda la congregación, porque aquí ya estamos viendo que había crecido la congregación, ya tenían 2-3 años, entre 2-3 años que había pasado lo del Pentecostés y empezaba a crecer la iglesia. Entonces había una congregación, pero habían llamado ¿a quiénes?
a los discípulos, a gente que realmente estaba preparándose, buscando del Señor para servirle. Entonces, dentro de todos los discípulos se escogieron a 7, pero para poder escoger a estos 7, el requisito era que tuvieran un buen testimonio. Si el día de hoy tuviéramos que escoger a 7 personas para servir con buen testimonio, ¿crees que serías elegido entre los que estamos aquí? ¿Cuántos años tienes en la iglesia? Y a lo mejor nadie te conoce, nadie sabe tu testimonio. Entonces, algo que tenemos que aprender es que tenemos que dar a conocer nuestro testimonio con toda la congregación. Yo creo que muchos de aquí tenemos un testimonio, milagros que compartir a la gente. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo día a día para que nos conozcan, para que podamos decir, mira, él tiene buen testimonio, él también, ella también, esta persona es llena del Espíritu Santo. Yo veo que ora, lee, estudia. Y eso es empezar a hacer un buen testimonio. Necesitamos personas que estén trabajando en los diferentes ministerios con buen testimonio. ¿Por qué? Porque tenemos que ir creciendo. No es lo mismo que un maestro le dé clase a 5 niños a que el mismo maestro le dé a 15. Necesita una persona que le ayude. Necesitamos dividir los salones. Necesitamos más clases dominicales para poder seguir enseñando. Y en cada ministerio vamos requiriendo más personas. Pero algo importante que tiene que pasar también es que una vez que somos escogidos, que ya somos parte del servicio, que ya estamos en un ministerio, tenemos que aprender a perseverar. Estos hombres que fueron escogidos, 7 hombres, no solo se quedaron sirviendo mesas. No solo se quedaron en esa parte de decir, ok, ya tengo un ministerio y ya aquí me quedé y entonces todos somos felices y contentos, sino tenemos que ir perseverando. Ellos no dejaron de ser discípulos cuando se convirtieron en los meseros, en estos nuevos meseros. Ellos continuaron siendo primeramente discípulos. ¿A qué los quiero llevar con esto? No importa el ministerio que tengas, no importa la posición que tengas o los años que tengas aprendiendo, siempre vamos a ser discípulos. Esto significa que tenemos que seguir aprendiendo. ¿Aprendiendo de quién? De nuestro Señor Jesucristo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos de aquí ya somos varones perfectos, mujeres perfectas? Que nuestro esposo, nuestra esposa nos dice, wow, ya alcanzaste la perfección. Voltea a ver a tu esposa, voltea a ver a tu esposo. ¿Ya alcanzó la perfección? Solo se ríen. O a sus hijos, oh, ya tengo un hijo perfecto. ¿Cuántos ya tienen hijos perfectos? ¿O cuántos tienen padres perfectos? No, mi padre y mi mamá son perfectos. Entonces, si no hemos alcanzado la perfección, significa que tenemos que seguir aprendiendo, mejorando día a día, perseverando. Pero ¿qué sucede? Muchas veces cuando ya tienes el nombramiento, cuando te dicen, oh, ya eres parte de este ministerio, ya eres responsable, ya estás trabajando aquí, parece que nos cambian el chip y entonces ya no somos discípulos, ya no necesito aprender más porque ya tengo esta posición. Y es un error que muchas veces cometemos. Tenemos que siempre estar pensando en primer lugar que somos discípulos. Después vendrá la posición. Pero si nosotros no nos consideramos discípulos y no seguimos trabajando en esto, nos vamos a quedar estancados.
entonces va a venir un enfriamiento a nuestras vidas. Algunos síntomas que hay cuando nosotros dejamos de ser discípulos es que primeramente vamos a empezar a ver los errores de los demás. Vamos a empezar a criticar a los demás. También vamos a estar con nuestra mentalidad de yo ya lo sé todo, ya no hay nada que me enseñen. Cuando llega una persona nueva a enseñar y que apenas le estamos capacitando y tú la escuchas, dices, ay, ¿cuánto le falta? No me sirve porque yo sé más. Y entonces empezamos a caer en un enfriamiento, nos empezamos a quedar estancados, empezamos a criticar todo, nos cansamos, ya venimos a servir porque me toca y no realmente con esa actitud de vengo a servir a mi Señor, sino me toca y ni modo, tengo que ir porque ya me comprometí. Y entonces empezamos a cansarnos, lo empezamos a hacer en nuestras fuerzas y poco a poco vamos a ir dejando de hacer lo que hacíamos con tanto amor. Vamos a empezar a poner pretextos y vamos a ir dejando los diferentes ministerios. Y eso es algo que probablemente le pasó a algunos de estos 7 hombres, porque se escuchan estos nombres. Al principio son 7 varones y mira, nos dice, versículo 5, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y si tú buscas en la Biblia, hoy es más fácil porque en nuestras Biblias electrónicas le pones su nombre y ya te pone dónde aparece, ¿no? Te pone todas las referencias. Pero tú buscas estos nombres y hay nombres que no se vuelven a repetir. Nombres que se mencionaron aquí, 7 varones escogidos entre la multitud de discípulos. ¡Qué honor, qué privilegio! Porque es como cuando estamos en la escuela y acabas de terminar tu preparatoria, tu secundaria, tu universidad, les están entregando un diploma a todos, pero dentro de toda esa multitud existe ese alumno que tiene el cuadro de honor, el mejor alumno, que le dan la oportunidad de hablarle a toda la generación, que le dan un premio especial y todo el mundo se queda asombrado porque es ese alumno estrella, ¿verdad? Pero después del paso del tiempo, ¿qué sucede con estos alumnos estrella? ¿Qué sucede con estos discípulos? Lograron ese privilegio, ese honor y todo el mundo los vio, pero olvidaron que eran discípulos. Olvidamos que tenemos que seguirnos preparando. Y si en el mundo esto es normal, porque ¿cuántos de nosotros no estudiamos una carrera, una profesión y se quedaron con ese estudio? Y después de 10, 15, 20 años, ¿qué sucede si no se siguieron capacitando? Te vuelves obsoleto, porque las leyes cambiaron, porque la informática cambió, porque la tecnología avanzó. Tuvimos ese problema ahí por los años 90, 2000, donde la gente no quería aprender computación. ¿Qué sucedió? O aprendían o quedaban fuera. Hoy en día tuvimos otra vez que aprender la tecnología, las videollamadas, el estar conectados en línea todo el tiempo. Y si no aprendimos, quedamos fuera. Entonces, en las cosas espirituales tenemos que seguir creciendo, porque tenemos un adversario llamado el diablo, que está buscando ¿a quién? Devorar. Y él es paciente, tiene todo el tiempo del mundo para hacerte caer, para que te alejes del camino del Señor y ya no sigas creciendo.
Una vez que escogieron a estos hombres, dice que les impusieron malos y los enviaron. Y comenzaron ellos a servir. Pero después de esto vamos a ver qué es lo que sucedió con ellos. ¿Cómo es que fueron creciendo? Les digo, fueron discípulos, continuaron sirviendo, fueron fieles en el ministerio y cada uno empezó a hacer más cosas. Algunos probablemente se quedaron ahí, algunos tienen algunas teorías. Por ejemplo, Nicolás Prosélito de Antioquía, se dice por los estudios que probablemente él es el que empezó con la enseñanza de los nicolaitas. Si tú buscas ahí en diferentes artículos, diferentes estudios, vas a encontrar que a él se le atribuye que empezó a enseñar un poco la enseñanza de los nicolaitas. ¿En qué momento de pasar de ser un discípulo distinguido se empezó a desviar de la fe? ¿Qué sucedió en su vida? ¿Qué sucedió en su corazón? Empezó a decir: yo tengo más revelación, yo creo que sé más que los apóstoles, yo creo que sé más que los discípulos, voy a empezar a enseñar por este lado. Pero tenemos otro ejemplo de Esteban. Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió con Esteban? Todos sabemos que más adelante viene la muerte de Esteban, de ese hombre que estaba sirviendo en las mesas, de ese hombre que estaba saliendo a compartir el evangelio. Dice que de pronto una multitud lo acorrala y entonces lo apedrean. Y no bastaba solo con ser apedreado. Esteban dice que alzó sus ojos, vio el cielo abierto y le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y entre esos hombres, ¿quién estaba ahí? Saulo de Tarso. Y después vemos cómo Pablo siempre se menciona: yo estuve ahí y soy el pecador más grande porque consentí la muerte de un santo, de un hombre de Dios. Nuestro testimonio va a impactar la vida de las personas. Tú no sabes en qué forma estás impactando la vida de la gente que está a tu alrededor. Pero cuando tenemos un buen testimonio, cuando decimos: sabes que eso no lo voy a hacer porque va en contra de Dios, porque soy una persona moral, porque soy una persona que no quiere pecar, la gente se da cuenta y dice: este hombre, esta mujer es diferente. Te empiezan a dejar cargos más importantes porque saben que eres una persona confiable, que no se va a robar el dinero, que no se va a llevar la información a otra empresa, porque tienes ética, porque tienes moral. Y eso empieza a impactar a la gente de nuestro alrededor. Esteban no cruzó palabra con Saulo, pero le dejó una huella en su corazón, le dejó una marca. También vemos a Felipe, otro de los meseros que siguió evangelizando, que siguió hablando de la palabra. Dice que iba por el camino y se encontró a un hombre etíope, un alto funcionario de Candace. Obedeció al Espíritu Santo, se aparece este hombre, le explica la palabra, recibe a Cristo en su corazón. Y después, más adelante, Hechos capítulo 21, tú puedes leer todo el libro de Hechos y vas a encontrar estos nombres. Pero ahí en Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9, dice que estaba Pablo y estaban con uno de los discípulos, y entonces dice que al día siguiente
partimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe el evangelista, quien era uno de los 7, y nos alojamos con él. ¿Ven esta referencia tan clara? ¿Era uno de quién? De los 7, de los que había empezado sirviendo en las mesas. Ahora estaba evangelizando en otro lugar. Y dice, ese tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Cuando somos discípulos, verdaderos discípulos, vamos a ir teniendo nuevos discípulos nosotros también. ¿Y cuáles son nuestros primeros discípulos que tenemos que tener? A nuestros hijos, a nuestra esposa. Este hombre había procurado enseñarle a su familia el camino. Les había enseñado acerca de Jesús, estaban llenos del Espíritu Santo, y te hace mención de aquí. Y aparte de que los recibía y estaban evangelizando, tenía 4 hijas solteras que profetizaban. ¿Quieres una hija casada con cualquier persona o una hija soltera que profetice? Y volteas a ver a tu hija así de, mejor casada. Tenemos que tener cuidado aquí, porque muchas veces nos vamos por la apariencia. Es un buen chico, es una buena chica, tiene una carrera, tiene un trabajo, que se case con él. Pero olvidamos lo más importante, que es que teman al Señor. Porque el trabajo lo pueden perder, porque si no temen al Señor, pueden ser hombres o mujeres infieles, hombres y mujeres que abandonen su hogar. ¿Cuántas historias no hemos escuchado? Pero si nosotros formamos hombres y mujeres temerosos del Señor y se casan con hombres y mujeres temerosos del Señor, van a ser familias temerosas del Señor que van a ir creciendo de generación en generación y van a ir expandiendo el reino y no se van a apartar del camino. Pero a veces nuestros ojos están puestos en el éxito del mundo, en las riquezas del mundo, y esa es una trampa del enemigo que quiere afectar a nuestras familias. Hombres como ellos empezaron sirviendo en la mesa y terminando siendo héroes. Pero hay algo en común entre ellos: evangelizaban, compartían las buenas nuevas. No solo se quedaron sirviendo en un ministerio, salían a evangelizar. Sabían esa necesidad, como Pablo, de necesito hacerlo. Hoy en día estamos trabajando con grupos en casa para salir a evangelizar cada domingo, y a cada grupo en casa le toca 1 o 2 veces en el año salir. ¿Cómo lo haces cuando te toca? Y me toca este domingo y se me olvidó, bueno, pues ya vámonos. O estás esperando, ansioso, expectante el momento en salir. Nos toca en 2 meses. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar? Vamos a empezar a orar, vamos a juntarnos, vamos a estar orando para que el Señor, para que el Espíritu Santo empiece a preparar a la gente. Vamos a prepararnos con las pancartas, vamos a hacer estas estrategias. ¿Cómo está esa pasión por evangelizar? Bueno, quiero, pero hasta que me llamen voy a ir. Un verdadero discípulo evangeliza constantemente, porque era lo que Jesús hacía. Estamos llamados a ser como Jesús, y Jesús lo que hacía era estar compartiendo las buenas nuevas. El reino se ha acercado.
hablándonos acerca de lo que es la salvación. Si tú te fijas, el 80% de lo que habló Jesús fue acerca de las buenas nuevas. El otro 20% son respuestas a preguntas que hacía la gente, o ya sea sus discípulos o los fariseos les daba las respuestas. Pero cuando él hablaba de su corazón, compartía las buenas nuevas. Era todo lo que se dedicaba. Tenemos que ser como Jesús. Nuestro crecimiento va a producir multiplicación, va a producir más crecimiento. Tu crecimiento va a producir multiplicación. ¿Quieres saber cuánto estás creciendo? Fíjate en cuánto te has multiplicado. ¿En cuántas personas te has multiplicado? ¿A cuántas personas has alcanzado? ¿A cuántas personas has discipulado? Ahí está el verdadero crecimiento. Mira lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estaban sucediendo dos cosas con esta multiplicación de discípulos. Ya habían escogido a los 7, tenían la multitud, ellos estaban dedicando, los apóstoles, a perseverar en oración y en el ministerio de la palabra, y por consecuencia nos dice, y el número de los discípulos se multiplicaba ¿cómo? Grandemente. No te está diciendo el número de la iglesia, de la congregación se multiplicaba grandemente. Aquí te está haciendo énfasis en que el número de ¿quiénes? De los discípulos. ¿Y cómo se forman estos, o cómo se formaban estos discípulos? Alguien los tenía que discipular. ¿Y quiénes los discipulaban? Los meseros, los nuevos discípulos. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, irnos multiplicando. Cuando tenemos hijos lo vemos claramente, nos multiplicamos, ¿verdad? Algunos con 1 y otros locos con 3. Y dices, ¿cómo se parecen? El día de ayer estábamos en una reunión y vi gente que no tenía más de 20 años que no veía, y cuando vieron a mis hijos, se parecen a ti, caminan como tú, hablan como tú. Tengo 20 años sin verlos, pero de lo que se acuerdan dicen son igualitos. Así es la multiplicación con los discípulos. Pero pregunta, ¿quieres que la gente se parezca a ti? Tener a 5 personas igualitas a ti, con el mismo carácter, con el mismo genio, con la misma forma de ver las cosas. ¿Sí te gustaría? A ver, voltea a ver al que está junto a ti. Dile, ¿5 igualitos a mí? Sí, ¿verdad? Decimos, sí, yo quiero 5 igualitos a mí. 12 para conquistar el mundo. ¿Realmente queremos gente igual a nosotros? Porque Pablo es lo que termina diciendo muchas veces: sean ¿qué? Imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué palabras tan difíciles es decir, sé un imitador de mí? Porque con los hijos, ¿cuántas veces decimos, imítame en lo bueno, pero no en lo malo? Aprende esto, pero esto no. Mis hijos ayer tomaron coca
Y somos personas que no dejamos tomar refresco a nuestros hijos, pero ayer era coca o coca, no había otra cosa. Entonces, ya ayer se echaron sus vasitos, pero todos los días cuando vamos a alguna reunión, ¿qué les decimos? No tomes refresco, te va a hacer daño. ¿Pero qué están tomando los papás? Coca. ¿Y qué pelea tan grande es? Ahorita porque los tengo pequeños y todavía se me sujetan solo por decirles no lo hagas. Pero ¿qué va a pasar cuando tengan 10, 12 años que yo les siga diciendo no tomes coca? Porque tenemos que ser ejemplo. Si nosotros no somos ejemplo para las personas, entonces no estamos discipulando. Y algo importante que descubrí en estos versículos es que hace mucho énfasis en discípulos. No nos habla de una iglesia. La iglesia estaba creciendo grandemente porque en otros pasajes ves que dice y eran añadidos a la iglesia los que habrían de ser salvos, y crecían grandemente y se convirtieron 3,000 y 5,000 y se añadieron a la iglesia. Pero aquí cuando ya está hablando de la gente realmente cercana, que son los verdaderos discípulos, te está hablando de un núcleo de personas que también iba creciendo para poder estar enseñando a toda la iglesia. Eso significa que nosotros también tenemos que estarnos multiplicando en discípulos, porque el Señor nos va a pedir cuentas de cada persona que llega y no le brindamos ese servicio de discipular, porque a eso fuimos llamados. Fuimos llamados a discipular a la iglesia, a ser discípulos de Cristo. No fuimos llamados a ser una gran iglesia, no fuimos llamados a levantar edificios, no fuimos llamados a tener luz y sonido y el mejor grupo de alabanza. Fuimos llamados a ser discípulos. A eso fuimos llamados. Y en eso tenemos que esforzarnos cada uno de nosotros. No es por el tiempo que tengas en la iglesia o de conocer de Cristo, es que tanto le amas y le conoces y lo puedes compartir con otros. Desde el testimonio que tienes del por qué crees en Dios. ¿La gente sabe por qué crees en Dios? ¿Qué es lo que Dios hizo en tu vida para que creas en Él? Conforme vamos discipulando, vamos a ir creciendo, porque nos vamos a enfrentar a situaciones buenas y malas. Vamos a ver lo mejor de nosotros y van a sacar lo peor de nosotros. Porque va a haber gente, buenos discípulos y discípulos no tan buenos que nos van a sacar canas. Pero es ahí en donde Dios va a ir trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque queremos parecernos más a Cristo, porque queremos ser hombres y mujeres que aman a Dios con todo su corazón, pero esto trae un cambio en nuestras vidas para bien, primeramente para nuestra familia, porque la familia va a estar confiada en nosotros, que somos varones íntegros, que no les vamos a fallar, que somos moralmente correctos, en mujeres sabias que saben llevar bien su casa, que el hombre, que el esposo y los hijos están confiados porque es una mujer trabajadora. Y entonces la gente que nos va a estar a nuestro alrededor va a decir: yo quiero lo que ellos tienen. Y vamos a poder ir compartiendo el evangelio a cada una de estas personas. ¿Qué resultados tiene el estar sirviendo a Dios, el estar sirviendo en su iglesia, el estar haciendo nuevos discípulos? Bueno, primeramente va a producir vida, pero no una vida como la que llevamos, sino una vida
llena de gozo, llena de alegría, llena de paz, porque el Espíritu Santo está obrando constantemente en nosotros. Esto produce la bendición de transformar la vida de la gente que nos rodea. Saber, tener esa satisfacción de que tú ayudaste a esa familia, que tú ayudaste a ese joven, que tú ayudaste a esa señorita, y que hoy sus vidas están entregadas a Cristo, y que esa familia no se desintegró, y que de estar sin escuela, sin estudios, ahora ya tiene un trabajo, ya está terminando la escuela. Y estamos cambiando a la sociedad. Dejaremos de criticar y seremos parte de la solución. Porque es muy fácil llegar con la crítica y decir esto está mal, esto está mal, esto está mal. Lo difícil es ser parte de la solución. ¿Cómo solucionamos todos estos problemas? Porque sí había un problema, estaban desatendidas las viudas. Había que resolverlo. Y es que los resuelvan los demás o soy parte de la solución. Pero si eres parte de la solución, entonces Dios te va a bendecir para que ayudes a solucionar los problemas. Te va a ayudar a solucionar tus problemas para que ayudes a otros a solucionar sus problemas. ¿Qué tipo de discípulo quieres ser? ¿O solo te quieres quedar en la congregación? Y la iglesia crecía y muchos se acercaban, pero después si tú continúas leyendo también vas a ver que muchos se apartaban del camino. Pero hay un grupo de personas que decidieron dar un paso más y decir: yo no solo voy a ser parte de esa multitud, yo no voy a ser solo parte de esa iglesia que está creciendo, yo voy a ser un discípulo. Yo quiero seguir creciendo. Yo quiero ser parte de la solución, de los que ayudan a crecer a la gente, de los que ayudan a ir a orar unos por otros, de los que ayudan a ir a evangelizar, de los que abren su casa para que la palabra sea enseñada en ese lugar. Y entonces vamos a poder empezar a ver señales, prodigios y milagros todos los días. No solo una vez a la semana, no solo una vez al mes, una vez al año. Todos los días vamos a estar viendo señales, prodigios y milagros. Cuando estás estudiando la vida de estos discípulos, la vida de los apóstoles, te vas a dar cuenta que ellos cada vez que salían, traían a los enfermos, traían a los endemoniados, salían los endemoniados, la gente sanaba, iban a compartir a las sinagogas, y por eso el versículo termina diciendo: y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ya no solo era la gente de los gentiles que tenían alguna religión, sino los mismos sacerdotes que estaban en el templo, sus ojos eran abiertos y podían entender quién era Jesús. Dios quiere usarte en el sector que tú te encuentras, porque cada uno de ustedes está en una esfera muy diferente. Algunos están en la escuela, otros están en el comercio, otros están en las empresas, otros están en el gobierno, otros en las comunicaciones. Y en esa esfera en la que tú estás, ahí es donde Dios te quiere usar. ¿Cuántos no nos quejamos de cómo está el país? De la violencia,
de los robos, de las extorsiones. Pero déjame decirte algo, el gobierno no lo va a cambiar, y no porque no quiera, pero no puede. Tendría que tener un policía por cada persona. ¿Se imaginan? Un policía en tu casa y así en cada casa un policía para que el mundo, para que todo el país se portara bien. Es imposible. ¿Qué es lo único que puede cambiar a la violencia, a la extorsión, a los homicidios, a los suicidios? ¿Qué es lo único que lo puede realmente cambiar? Dios. ¿Quieres que México cambie? Necesitamos que doble sus rodillas ante Dios. ¿Y quiénes lo van a hacer? Voltea a ver al que está junto a ti. ¿Quieres que México cambie? Pregúntale. ¿Quieres que México cambie? Entonces es tu trabajo. Yo oro realmente por nuestro país que cambie, pero sé que nosotros tenemos la solución. La solución no la tiene el gobierno, no la tiene la policía. La solución la tenemos nosotros. ¿Por qué no robas? ¿Por qué no matas? Algunos, yo sí robo. ¿Por qué no lo haces? Porque amas a Dios. Si toda la gente amara a Dios y le temiera, nos evitaríamos muchas cosas. Pero la gente sigue en oscuridad, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Pero hoy es un buen día para que los pocos obreros realmente tomemos este reto de ser verdaderos discípulos y transformar el mundo, nuestra familia, la gente que nos rodea, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar. Empecemos a hacer un cambio. Empecemos a hacer un cambio aquí en la iglesia y nos volvamos verdaderos discípulos. Así que yo quiero terminar orando por ustedes. Los voy a invitar a que se pongan en pies. Y por esto esta miniserie le pusimos el desafío del crecimiento, porque no es fácil, es un desafío, pero la recompensa es grande. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos para que no te distraigas. Y ahí con tus propias palabras te invito a que le digas a Dios: quiero ser un discípulo, quiero cambiar, ya no quiero ser igual, no quiero tener una religión, no quiero ser parte de la multitud, quiero seguir creciendo. Ayúdame a comprometerme primeramente contigo, con la iglesia, con un ministerio, a serte fiel, a buscarte todos los días en la palabra, en oración, porque yo quiero ser parte de la solución. Quiero ser parte de esos discípulos que transforman el mundo. Espíritu Santo, tú has hablado tu palabra, has hablado al corazón de mis hermanos. Y yo quiero pedirte que nos ayudes a ser verdaderos discípulos. Quita todo lo que estorba de nuestras vidas, primeramente. Ayúdanos a vencer el pecado y a ser personas rectas, justas, éticas, morales, para dar buen testimonio a toda la gente que nos rodea, para que sepan que tú eres la solución.
Ayúdame a ser luz en medio de tinieblas. Ayúdame a ser la sal que le da sabor a la vida. Gracias, porque yo sé que vas a transformar la vida de todos los que están aquí. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, si tú estás aquí por primera vez o traes un invitado, de mi lado izquierdo está José levantando su mano. Queremos orar por ti y darte un obsequio. Pasa de este lado. Y familia, ha sido un privilegio, un gozo. Los amo con todo mi corazón. Que el Señor los bendiga.